Capítulo 43. Porque tú eres mi fortaleza y mi refugio, y por causa de tu nombre me guiarás y me sustentarás. Salmo 34. Hacia el San Jorge. Mientras llegaba el señor prefecto y tomaba posesión, yo, con la licencia ya adquirida del señor Brioschi y del señor Toro, nuestro obispo, podría emprender la fundación de Ure, en donde sabía que perecían las almas miserablemente en la ignorancia más grande. Parecía, padre, que yo oraba como movida por un resorte. No pensé en recursos para esta obra de Ure. Tampoco se me ocurrió que pudiera faltarnos sacerdote. Solo el reverendo padre Elías me dijo: ¿piensa hacer esa correría sin sacerdote? Y le contesté como si tuviera seguridad: el señor Briochi nos dará algún padre de los más vecinos a aquella región. Él me dijo que si le obtenía la licencia nos acompañaría. Yo estaba cierta de que el señor Toro la daría, pero como ya asomaba al señor prefecto, me parecía aquello respetuoso y conviene con él que algún pueblo de los muchos que atravesaríamos, cuando supiera que había llegado el señor prefecto, le pediría la licencia por escrito y que él nos alcanzaría. Majadera no sabía de lo que se trataba. El 9 de septiembre de 1919 salí con la hermana María de la Sagrada Pasión con la intención de visitar Aure, entrando por los montes de Ituango, según las indicaciones del indio Ismael. Después de visitar ese campo, iríamos por el San Jorge a Cartagena, por las órdenes y recursos del señor Briochi, para volver a hacer la fundación. Esos eran nuestros planes, pero Dios nos guiaba por otros. Nos fuimos a salir por junta de Uramita, es decir, por tierras incultas y peligrosas, por sus pésimos caminos. Ya desde la primera noche, pasada en un sitio denominado Chupadero, tuvimos alguna dificultad, pues subimos de dormir en una casa en donde no había familia. Estaba cuidada por un hijo de la casa tan atrasado y poco acostumbrado a conocer religiosas, que nos dijo, al ponderar lo poco creyente de la gente de la ciudad de Antioquia, que allí le chocaba tanto la religión, que hacía muchos años que había hermanas de la caridad, y aunque algunas eran jóvenes y bonitas, se habían tenido que quedar solteras porque ninguno se había resuelto a casarse con ellas, solamente porque eran muy rezanderas. Nos reímos y dejamos la cosa para comentarla después. Verdaderamente esta era una lección, padre, porque no se me había ocurrido que nadie en el mundo ignorara que el celibato religioso es voluntario, y este conocimiento me fue útil, pues dado el medio en que las hermanas misioneras hemos de vivir, conviene saber y conocer esto para no asustarse de nada. Tanto me sirvió que, algunos 2 o 3 años después, un bobo de esos le propuso matrimonio a una hermana, en Ure, y pude ver la cosa con menos fastidio que las otras hermanas, que se creyeron irrespetadas, hasta que les expliqué que aquel hombre estaba en uso de su derecho, puesto que cualquier soltero le puede proponer matrimonio a cualquier soltera, sin que cometa falta, y que esas pobres gentes no tienen por qué estar al tanto de nuestros compromisos con Dios y con la Iglesia. Ya ve, padre, lo natural y corriente de estas razones, pero uno criado en un medio tan distinto se asusta y hasta se escandaliza. Al día siguiente fuimos a Juntas de Uramita, en donde sí encontramos muy buena posada y provisiones para meternos en una trocha un poco difícil. La trochita estaba más que mal.
Tenía fangales horribles que nos obligaban a dejar las bestias. Por fortuna llevábamos un peón muy bueno y esforzado que nos sacaba casi alzadas en aquellos abismos de pantano. No habíamos adelantado mucho en ella cuando tuvimos que tomar diferentes vías en el monte para buscar paso. Mientras tanto, el peón tuvo que separársenos para sacar las bestias de algunos peligros. Cuando menos pensábamos, estábamos completamente perdidas. El peón nos buscaba por una parte y nosotras íbamos por otra. Gritábamos y no oíamos a mucha distancia. Dios mío, y pasaban los ratos y las diferentes desviaciones que le hacíamos al camino, creyendo acercarnos a la vía para ver si allí nos encontrábamos con el peón, nos alejaban más. De modo que llegó un momento en que pensamos que la noche nos sorprendería en aquella selva húmeda y terrible, hasta sin peón. Nos consolamos con lo de siempre. Dios está con nosotras y por nosotras, le dije a la hermana. Aguardaremos que, si es preciso, que un ángel venga a sacarnos de aquí. Vendrá o no quiere él que salgamos, y en tal caso nosotras no debemos querer salir. La hermana se hacía fácilmente a mis ideas y así no tuvimos mucho disgusto con aquel rato que debía haber, sino de inquietud. Ya casi de noche nos encontró Efraín, nuestro magnífico peón, que había pasado ya las bestias por todo lo peligroso del camino, luchando conmigo, sobre todo que le daba más que hacer por lo inhábil. Salimos a un abierto en donde había una sola casita, pobrísima y muy pequeña. A ella arrimamos y aunque no se veía manera de pasar la noche, nos pareció un oasis para nuestro cansancio, hambre y sueño. La casita tendría 5 varas de largo por 3 de ancho, y con decir los huéspedes que tuvo aquellas noches, se pueden imaginar la manera como pasarían las horas, en un cartuchito en donde solo cabía la cama, sin dejar por donde entrar el papá, la mamá y 3 chicos. Afuera el fogón, 2 perros, 2 gatos, 3 terneros, Efraín y nosotras. La separación constituía el fogón. Nuestras camas no fueron más amplias. La hermana en una tabla de 1/4 de ancha, puesta sobre piedras para sacar el cuerpo a la humedad del rancho. Esta servidora en un maguey o balso medio labrado, por lo cual podría creerse que era también tabla, pero no más ancho que la de la hermana, y sí quizás más angosta, colocada también sobre piedra. Así nos acostábamos, como le decía a la hermana, como de filo, es decir, de modo que apenas quedara sobre la tabla la parte del cuerpo que formaba el centro de gravedad para no caernos. Naturalmente el sueño era bastante poco y el cansancio creciente siempre. Sobre todo nos molíamos la carne, por decirlo así. Gracias a Dios no nos faltó la alegría, la mejor salsa para todas las incomodidades. Tampoco apetito durante los 3 días que estuvimos allí para comer, siempre coles sancochadas, única cosa que tenía aquella pobre familia. Verdad es que llevábamos un poco de frisoles, pero como repartíamos con estas pobres gentes, se acabaron desde el primer día. Nuestra demora obedeció a que con la pérdida en el monte y permanencia en aquel suelo helado, mis piernas se negaron a prestar su oficio y tuve que medicinarlas y descansarlas un poco. Al día siguiente llegamos a Peque, poblacioncita antioqueña, sin cura ni recursos, pero al fin poblado. Allí nos hospedamos en casa de la maestra y nuestra posición fue menos mala. Tuvimos la dicha en un día que nos estuvimos allí,
de enseñar el catecismo a los niños en la capillita y de saber que allí salían indios con frecuencia. Salimos de allí muy apenadas de ver que no podíamos atender a las instancias de los niños que nos rogaban nos quedáramos con ellos para acabar de aprender la doctrina. Siempre el niño buscando el bien. Quizás en aquel pobladito ningún hombre ni mujer tuvo el pensamiento de sentir al vernos salir. Los niños sí. Nos formaron coro para rogarnos en medio de la indiferencia de los grandes. Es muy bello eso de que siempre el candor busque a Dios y al contrario, la malicia lo rechace. Ya ve, esto sin darse cuenta ni los unos ni los otros. La vida interior, alma del apostolado. Salimos tarde y fuimos a una posada llamada La Sequía, en donde, con las órdenes que llevábamos del dueño, fuimos bien recibidas y alojadas por los mayordomos. Antes de acostarnos hicimos una lectura sobre, como de costumbre, en la imitación de Cristo. Esta lectura nos dio la más saludable enseñanza y encendió nuestro corazón. De ella sacamos esa frasecita que nos sirvió para todo el viaje. Tú eres fuego que siempre arde y nunca cesa. Vuestra reverencia, Padre, conoce muy bien esto de alimentarse de un testigo y sabe que no es cosa que esté en nuestras manos, sino en parte. Podemos repetirlo, pensarlo y voltearlo a voluntad, pero que nos diera, que alimente y empape el alma, eso ya es otra cosa y solo la da Dios. Es como una saeta que hiere, como una luz que ilumina de repente. Entonces, la frase tiene sentidos y gustos que jamás a sangre fría, como pudiera decirse, le encontramos. Se me ocurre que eso que no podemos sacarle a la frase y que Dios le pone cuando quiere es como algo de su corazón, como esencia de la voluntad, como diré, algo del cielo. Así que salíamos de aquella posada más animadas, si cabe, que habíamos entrado. Nada más cierto, Padre, que aquello de que la vida interior es el alma del apostolado. Últimamente he leído un libro con este título y en él vi, no sin sorpresa, que la vida interior no es el motivo ni el sostén de muchas obras apostólicas que vemos. ¿Cómo se sostendrán ciertas dificultades? Dios mío, no puedo ni concebirlo. Las pasiones, por mucho que inspiren, creo que no dan la fuerza necesaria para ciertos sacrificios. Solo Dios y su gracia pueden con ciertas circunstancias de la vida. Cuando más tarde ha habido quienes aseguren que mi móvil para la misión ha sido la vanidad, me he reído sin inquietarme al ver lo lejos que estoy de tener fuerza propia, ni siquiera de vanidad, para cosas como las que he podido y he hecho con la ayuda y eficacia de la gracia de Dios. Y si el Señor misericordiosamente no nos enviara de tiempo en tiempo esas oleadas de su amor, como en la sequía, que como el aceite a las máquinas lo licitan el alma y la llenan de fortaleza, no podríamos, con el peso de la misma naturaleza nuestra, que tanto tira y pide. Han dicho algunas cosas malas de mí, pero me han hecho pensar y examinarme a ver cuánta razón pueden tener, pero en esta ni pensar en examen. Y es que no me examiné mucho constantemente para averiguar si ese bicho se entra, porque qué carne no se pudre, ni qué humildad no se ensorbece, pero con menos que el amor de Dios
no son posibles ciertos sacrificios, a mi parecer. El Ituango. Al día siguiente nos pusimos en Ituango, en donde el padre Antonio de Jesús Correa nos recibió en su casa con la mayor caridad. Tan luego como este padre se impuso en nuestro propósito de entrarnos por la cordillera al San Jorge, me dio su opinión contraria, con razones muy fuertes, pues él sí podía darse muy bien cuenta de las terribles dificultades de aquel camino. Allí estuvimos varios días descansando para seguir la vía que nos aconsejó el padre, es decir, habíamos de salir a Puerto Berrío para Cartagena primero y después entrarnos por las bocas del San Jorge hasta Uré. Mientras descansábamos allí, no sé por qué las gentes determinaron que esa servidora sabía medicina. Jamás lo he podido averiguar, pero lo cierto fue que se me llenaba la casa de gentes que venían a pedir curación. En aquella población, aunque ya importante en el departamento, no tenían médicos sin duda, no recuerdo, pero de todas las capas sociales se presentaban por receta. Me hubiera dado mucha vergüenza esto si no hubiera tenido ya la costumbre de darme a la tarea esa, aunque sin engañar, pues todos sabían que yo no conocía de la tal materia más de lo que conocen las señoras en sus casas. Receté sin cesar, como lo había hecho en Dabeiba, de lo que calculaba que encontraban fácilmente y según la posibilidad de los enfermos. Pero aquello era en tanta cantidad de insistencia que acababa muy cansada, después de pasar el día entero en la tarea. Sin embargo, no me sentía con fuerzas de negar el servicio, porque todo me parecía providencial, y que al hacer ese bien, Dios nos haría las almas que buscábamos con tanto afán en el San Jorge. Así como para los negociantes, todo es cálculo de ganancias. Así para mí, todo es ver cómo le ganaba a Dios la gracia de la salvación de esos urezanos. Es, padre, esto lo mismo que hay en las constituciones de la congregación, en donde se prescriben muchas cosas que inmediatamente no tienen por objeto los infieles, pero sí mediante son para ellos. Por eso me parecía buena la misión de Ituango en esos pocos días. Allí, como advertí que no tenía dinero para tan larga correría, y dirigí al señor obispo un telegrama suplicándole la licencia para pedir una limosna en los pueblos que habíamos de atravesar. Efectivamente la pedimos en Yarumal, Angostura, Carolina y Gómez Plata. En todas estas poblaciones personalmente salí a pedir. Aquí se me preguntaba, padre, una enseñanza que puede tener su utilidad y como negocio de apostolado. Sucedía en la petición de las limosnas que me cansaba horriblemente y quería dejar las casitas muy pobres. Pero Dios mío, parecía que me picaran las hormigas. No tenía paz al volver al domicilio. Pensaba en la pena que sentirían esas familias pobres al ver que no podían tener el mérito de la limosna y que ni siquiera se la pedía. Con frecuencia, al entrar a alguna casa recibía recaditos como este, que allí entre que le tiene un bizcocho o un pedazo de pan, que el enfermito de la casa se tomó su desayuno bogadito para guardar el pan para los indecisos. Todo esto se me venía a la cabeza y me era imposible saltarme las casitas pobres, ni menos economizarme caminadas, dejándolos sin el mérito de la limosna. Entonces hice un pacto con Dios, ofreciéndole no dejar ningún ranchito, para manifestarle delicadeza en la caridad y pedirle la salvación de sus pobres de tan buena voluntad. De modo que, no ya por pedirles limosna, sino por dársela a Dios y ellos, entraba a todos los ranchitos.
Cuando los veía tan pobres que me parecía cruel pedirles algo, les pedía una Ave María por los infieles. Asimismo, rezaban y quedaban comprometidas a más, muy agradecidos, y algunos lloraban de ternura al no haberse visto exceptuados. Me obligaban a recibir un cigarro, un pedazo de pan, un puñito de maíz, etcétera. Cosas que no podía tener por falta de dónde, pero para evitarles el dolor de verse despreciados, los llevaba hasta la casa vecina, en donde los vendía o cambiaba. Eso, padre, tengo mucha pena de confiarlo, pero ha de saber que según la orden del señor Willes, no puedo dejar de consignar nada de lo que crea que Dios me ha dado para las hermanas. Pero le hablo francamente, padre, en esto, si hay alguna enseñanza, es tan sutil que quién sabe si no van a discriminarla, si no van a distinguirla. Creo haber cumplido un deber con este esfuerzo hecho en pro de cierta delicadeza de la caridad y como penitencia expiatoria de los indios que buscan con cierto calorcito el amor de Dios que me da fuerzas. Esto más bien de ejercicio de virtud me parece industria para comprometer a Dios. Será esta expresión poco respetuosa, pero Él se deja decir tantas cosas que bien medidas resultan mal, pero como Él no mide. Entrevista con el señor vicario de La Guajira. Al llegar a La Carolina, salió a nuestro encuentro el padre Lopera, el mismo que fue capellán en La Josefina, con cuyo encuentro quedamos muy consoladas. Ese padre había venido a Carolina por hacerle algún agasajo al señor Atanasio Soler, vicario de La Guajira. Nos dijo que había tenido con él largas conversaciones acerca de nuestros métodos de catequización y que opinaba que no darían resultados, cosa que el padre Lopera contradecía, señalando resultados que ya él mismo había visto. Quiso que fuera a verme con el señor Soler a la casa cural. Celebré el poder conocer a un misionero de tanto nombre y me entendí con él. Por supuesto que a mí no me dijo nada malo de los métodos, ni yo podía tampoco defenderlos ante personas de tanta experticia y luz. Sencillamente me dijo que dudaba que dieran el resultado que buscábamos, pero que le gustaría seguir al corriente de la marcha de ellos. Le contesté que la fe que les tenía esta servidora no era sino porque, amando Dios tanto las almas de los indios y deseando tanto salvarlas, él podía darle eficacia a métodos que pedagógicamente no tuvieran mucho valor, y que los usaba no porque creyera que introduciría cosa nueva, sino porque no sabía más, y sabía que en las demás misiones trabajaran de otro modo. En fin, pude apreciar en mucho la virtud y apostólica actitud de Monseñor Soler y me despedí muy edificada. Pero lo que más hace al caso de la fundación de Uré, relativamente tan remota todavía, fue la expresión que lanzó este benemérito apóstol. Después de que nos despedimos, le dijo al padre Lopera: humanamente no se comprende la obra que va a realizar esta mujer, pero aseguro que va guiada por el Espíritu Santo. Al saber esto, padre, me reí. Solo contesté: es que uno ve del color que tiene el ojo. Y como él sí tiene al Espíritu Santo, sinceramente, padre, me dio risa. Pero cuando he visto el resultado de las cosas y la fundación de la prefectura de San Jorge, he dicho para mis adentros como Jacob: Dios estaba aquí. Génesis 28:16. Tenía razón Monseñor Soler y vi con asombro cómo cabalgaba Dios y su espíritu en un caballo árabe, como en un pobre jumento. Él nivela según su voluntad las montañas, levanta los valles cuando a sus designios conviene. Viaje en barco.
Nuestro viaje a Puerto Berrío no presentó particularidad ninguna. El peón se devolvió y seguimos las dos sin saber por dónde íbamos, pero en las manos de Dios y bajo su mirada. Las limosnas pedidas, aunque no fueron muchas debido a lo muy pobres de las poblaciones en donde fueron recogidas, eran sin embargo suficientes para mis deseos, y si faltaba, ahí estaba Dios, pero ni pensar en que se acababan. Nos embarcamos en un barco muy bueno, con la fortuna que por acompañarnos una señora, esposa de uno de los dueños del barco, nos dieron camarotes altos en una completa soledad. La navegación fue larga y pudimos llevar en nuestros departamentos una vidita de puro recogimiento a manera de ejercicios espirituales muy confortantes para el alma. Además, sentirse uno en las manos de Dios, empujado por su voluntad adorable, ser tan de Él, es ya una cosa que no deja sentir la tierra. Por eso nuestros días de barco fueron una buena preparación para las dificultades que nos esperaban. Leíamos en las fundaciones de Santa Teresa y una coincidencia especial nos hizo reír. Al subir después de almuerzo al camarote, me demoré un poco y la hermana se me anticipó. Entonces me llamó la atención uno de los pasajeros y me detuve hablándole algún tiempo. Mientras tanto, la hermana en el camarote sola se entregó sin duda a muy tristes reflexiones, de modo que cuando subí la vi con los ojos aguados y llorosos. ¿Qué le pasa? Ay, respondió, que tuve un pensamiento muy horrible. Si vuestra reverencia se muriera aquí, ¿qué haría yo perdida en estos mundos? Se me cerró completamente la vida, pobrecita. Estaba positivamente triste. La consolé diciéndole que quería buscar al señor Broschi para que le proporcionara modo de volverse, pero ella continuó triste todo el día. Al hacer la lectura espiritual, encontramos que caso igual había pasado a Santa Teresa yendo a una fundación con una monjita. Le hizo la misma pregunta y pasó por igual tristeza. Cosa curiosa, coincidir esta lectura con lo ocurrido, y fue el consuelo de la hermana a pensar que la santa no había muerto, a pesar del presentimiento de la monjita. Ya ve, padre, qué pequeñas y majaderas las que iban en nombre de Dios a buscar las almas. Gracias, Dios mío, porque te dignas mirar las hormigas para tus designios. Fue en el buque objeto de mucha curiosidad. El capitán se reía mucho de pensar que intentábamos entrar a Ure. ¿Qué es Ure?, le dije, para que usted se asuste. ¿Ure? Uh, Ure es un rincón que, como el nido de la garza, nadie ha podido encontrarlo. Yo solo sé que para entrar al San Jorge abajo, es decir, a la parte conocida y fácil, se necesita tener alma de torero o ir en fuga después de un delito. Esto es el San Jorge, pero Ure, allá no ha podido llegar ni los guerrilleros. Sin embargo, le dije, iré hasta donde pueda. El hombre y demás pasajeros me miraban entre burlones y admirados, pero ni con todo eso me parecía trabajoso ir, ni me amedrantaba, padre. Era como si fuera en un aeroplano y no tuviera que vérmelas con ríos, ciénagas, canoas, montes, etc. Con razón dice mi hermana que Dios me cogió para esta obra, sin más remedio que la cualidad de ser boa. No dejó el señor capitán de hacer ofrecimientos para el caso que tuviéramos que echar pie atrás. Su duque estaría muy a las órdenes para volvernos. Le di las gracias con un poco de ironía, no porque creyera que
de todos modos iríamos, sino porque bien sé que cuando se trata de hacer una cosa para la gloria de Dios, todos se ofrecen para ayudar a echar pie atrás, pero jamás para ejecutarla. Nadie quiere poner mano entre los del mundo en Cartagena. Llegamos a Cartagena, en donde solo pensé estaríamos una semana. Nos hospedamos en el colegio de la Presentación, en donde las hermanas nos recibieron con caridad excepcional. Una cosa curiosa y que prueba más el dicho de Carmelita, de que solamente tengo la cualidad de ser boba, es el que se me olvidó al llegar a Cartagena que allí estaba el mar, que nunca había conocido. De modo que cuando el señor arzobispo me preguntó cómo me había parecido el mar, advertí que no me había acordado de buscarlo. Y la casa de las hermanas lo tenía a su orilla, es decir, que con salir a una azotea se tenía al pie. A mí esto me sorprende poco, pero sí da la idea de cómo un solo pensamiento me dominaba. Después sí supe sacarle al mar su jugo. Conseguí permiso de la superiora de levantarme a las 4 e irme a la azotea con el fin de hacer allí mi oración. Y qué bien me venía para la composición del lugar. Un pelícano que en un nidito formado de espumas se mecía en las olas. ¿Qué era yo entonces sino un pelícano de espumas que se mecía tranquilamente en medio de la inmensidad de Dios? Pero Dios es el Señor del mar. ¿Cuánto es? Superaba mi mar al que mecía el pelícano. Aquella inmensidad cuyas olas azotaban la base de la muralla que también me quedaba a los pies, me parecía como el ala de mi Dios amparando sus criaturas, y meditaba aquellas palabras: mi Dios y mi amparador. Entonces era cuando Dios me daba esas centellitas que fortalecen y me sentía capaz de todo, empapada como me sentía. Todas las mañanas, pues, nutría mi alma con esta oración delante del mar y después con la Sagrada Comunión. No es, pues, de extrañar que hubiera podido soportar con calma las cosas que a continuación diré. Conviene advertir, Padre, para que no se tomen las cosas del modo más común, que mi oración ante el mar no era poética ni nada de eso, según entiendo. La soledad y majestad del mar me ayudaban a la oración, pero era solo Dios quien ocupaba mi mente. Así lo he creído y puedo juzgarlo también por el amor que me dejaba, acompañado del vehemente deseo de servir a Dios cada vez mejor. Sin embargo, puedo equivocarme. Extraña determinación del señor Brioche. Me presenté al señor arzobispo, con quien hacía muchos años tenía correspondencia, pero al que nunca había visto ni tratado. Me recibió con la mayor amabilidad y como amiga vieja o vieja amiga, como amiga vieja o hija vieja. En las primeras visitas solo me habló de lo que debía hacer en Cartagena. En una reunión de señoras anunció la fundación y nos recomendó, de modo que de allí en adelante hubo en casa de las hermanas constantes reuniones, pues las señoritas y caballeros todos querían enterarse de nuestra misión y congregación, cosa que llamaba verdaderamente la atención, dadas las condiciones de indiferencia religiosa de aquella sociedad. Todos los trabajos surtían efecto en limosnas, ya de dinero, ya de cositas propias para misiones. Todo era magnífico, pero todo eso era accesorio. Lo importante estaba completamente nublado. Desde el principio me dijo el señor arzobispo que me daría 150 para la fundación.
150 pesos y que en cuanto a recurso espiritual iba a suplicar al señor cura de Sincelejo para que, si podía, fuera todos los años a administrar los sacramentos a las hermanas, aunque le sería difícil porque le quedaba a unas 60 leguas sin camino y el que había lleno de peligros. Calcule, padre, lo que yo sentiría. Por fortuna me dijo que no necesitábamos mucho dinero porque podíamos llevar bastante pimienta y la ponen bien abundante en el arroz para que les quede lastimada la boca y así no puedan comer sino cada 2 días. Con esto pensé que era broma todo, aunque lo decía con mucha seriedad. Me puse en comunicación con el gobernador y sus secretarios y me ofrecieron apoyo además de un pequeño auxilio de lo que por lo pronto podían disponer. Cada día iba el señor arzobispo y me decía invariablemente lo mismo. Nada absolutamente cambiaba y más seriamente. Cada vez me decía que debíamos irnos sin más auxilio espiritual que el que quizás daría el cura de Sincelejo. Ya ni volví a pensar en el tal arroz con pimienta, que me parecía la cosa más indiferente, ni en los 150 para todos los gastos de una fundación. Muchas veces quise concretarlo y no conseguía otra cosa que la terrible confirmación de lo dicho. Consulté a los padres jesuitas y la respuesta fue: nada podemos aconsejarle porque si se va así es terrible, si no se va echa al señor arzobispo en contra y la congregación con sus principios. De ningún modo puede con esto. Me dirigí a los padres eudistas y el Inmaculado Corazón y en todas partes encontré la misma respuesta. La consideramos, me decían, pero nada podemos aconsejarle. Le dije al señor arzobispo que no me resolvía a llevar a las hermanas así, pero que no tuviera pena por mi viaje a Cartagena, que ya el haberlo conocido a él era bastante objeto, que me volvía a Antioquia, en donde me esperaría el tiempo en el que él pudiera darnos auxilio espiritual, y que entonces la fundación se haría con mucha facilidad. No había acabado de hablar cuando, con una energía terrible, me dijo que se va para Antioquia, que me queda mal con la fundación. ¿Qué es lo que dice? Eso de ningún modo será ni posible. Se va para Uré con sus hijitas y nos instala allí con la confianza de que el padre tal, ¿ves?, va cada año. Dios mío, todavía le repliqué que aquello no era rebajaba de pecado, que aquello no rebajaba de pecado y que no quería que él me dijera esto en serio, porque siendo los obispos los encargados de vigilar y dirigir el asunto sacramentos, especialmente en las religiosas, era imposible que él hiciera eso. Un poco más serio me dijo: pues eso es lo que ha de ver, que es un arzobispo quien las manda, a pesar de estar obligado a ver por el bien espiritual de todos. Pensé entonces que verdaderamente era una terquedad de mi parte, pero no me sentía con fuerzas de llevar a las hermanas en esas condiciones, con lo cual le mostré tristeza y lágrimas. Salí, sin embargo, sin que se diera ni en lo mínimo. Pero habrían pasado pocas horas cuando llegó un emisario trayéndome carta en la cual me regañaba muy paternalmente por las lágrimas de aquel día y volvía a darme la orden de partir sin cuidado, porque ya había escrito al cura de Sincelejo. Dios mío, siempre sostenido y yo incapaz de formar resolución de dar el paso. Las noches eran horribles y los días peores. Enojo del señor gobernador. Para empeorar la situación se juntó el enojo del señor gobernador. Sin advertir, le dije al señor arzobispo que el secretario de Instrucción Pública no había cumplido con avisarme algo de lo relativo a la escuela de Uré, sin darle queja de ninguna clase, y como cosa incidental. Pues por esto el señor arzobispo escribió a la gobernación dando quejas. El señor gobernador naturalmente creyó que yo le
había informado mal al señor arzobispo, y cuando el mayor conflicto de mi situación con el señor arzobispo, me presenté al señor gobernador en demanda del auxilio que muy generosamente me había ofrecido. Lo encontré enojadísimo y dispuesto a no ayudar a la obra con nada. Lo peor de todo era que este señor gobernador era casi el único que estaba en perfecta armonía con el señor arzobispo, y vi romperse esas amistades tan benéficas y preciosas por causa mía, ya que el gobernador estaba igualmente indignado con el arzobispo por la manera de hablarle en la carta. Qué angustia tan grande ser ocasión para un mal tan grande, pero no tenía remedio. Pensé en que diciéndole al señor arzobispo la chispa que había levantado su carta, pudiera arreglarse un poco con el señor gobernador, pero me aconsejó que no hiciera tal, porque empeoraba la situación. Pues el señor gobernador, pues el señor arzobispo se molestaría mucho más al ver la manera como me trataba el señor gobernador. No hubo pues remedio sino dejar pasar las cosas y confiar en Dios, que tendría piedad de mí. Por fortuna, el gobernador, por orgullo y sin duda también por espíritu cristiano, determinó no darle quejas al señor arzobispo. Lo que fue conmigo, logré medio aplacarlo, haciéndole ver que el servicio que me hacía no era a mí, que ya había caído en su desestima, sino al departamento. Con eso resolvió cumplir sus promesas de una bien escasa ayuda del departamento, pero la única que podían darme antes de la apertura de la asamblea. También fuerte se puso la situación, que ya sin la buena voluntad del señor gobernador y con el señor arzobispo en un punto tan difícil. Dios mío, y todo esto no tenía una persona que pudiera aconsejarme, porque nadie quería meterse en el asunto, pero Dios, que miraba mi pena, me llenaba de fuerza, y las horas de azotea frente al mar en mi oración de la mañana eran las de gracia para llenarme de fortaleza. Mandato heroico. Por fin un día se me presentó el señor arzobispo. Hacía ya un mes que estaba en Cartagena sin resolverme nada. Traía unos ornamentos y un dinero. Sin darme tiempo de saludo ni de nada, me dijo: mire, aquí le traigo ornamentos para la fundación, para que no tenga de qué quejarse. Hasta custodia, pues, para que nada le falte. Muy bueno, le dije. Ornamentos era lo único que nos faltaba. Puede hacer que me sirvan y así iré muy bien la misa, enumeré. Ni con esta broma se dio por notificado de que no le estaba haciendo caso. Aquí está el dinero que le he ofrecido y otro tanto para que no tengamos que rogarle al gobierno. Y váyase para Uré pronto. Arrodíllese, yo le doy la última bendición y váyase. Que puede ser que el señor cura de Cincelejo quiera visitármelas cada año. Sin darme tiempo me hizo arrodillar y me dio una larguísima bendición, agregando 1000 recomendaciones acerca del camino que debíamos llevar, sin admitirme réplica ni explicación ninguna. Él mismo me había dicho que el único camino para Uré era el que habían seguido unos guerrilleros en no sé qué época, y que él había entrado a Uré hace unos 10 años, y que lo había escrito para un periódico italiano, porque era una aventura mayor que las entradas de los exploradores al centro de África. Para nuestra entrada no trepidó este señor arzobispo, según creo. Él comprendía ahora la mano que nos guiaba, y por eso no tuvo inconveniente en permitirnos emprender obra tan terrible. Cualquiera creerá
que en todo lo que se refiere al viaje, en lo material, su tranquilidad dependía de alguna luz acerca del auxilio especial del cielo y que contaba con él. Pero en lo espiritual, ¿tendría luces especiales este santo prelado? Tanta tenacidad en una cosa tan dura y tan contraria a la costumbre y obligaciones de un obispo y un arzobispo de la talla del señor Brioche. ¿Señalaría la existencia de alguna luz sobrenatural acerca de la voluntad de Dios y su ayuda extraordinaria? Se me ha ocurrido que sí, pero después del éxito, padre, así ya no es gracia, ¿no es verdad? En fin, después de este mandato tan categórico, mi resistencia era la misma, la lucha mayor, pues no ignoraba que el señor arzobispo era la luz que dirigía en la noche en nombre de la iglesia. Pero un año en un monte entre paganos sin sacramentos, Dios mío, y podía no ser siquiera cada año, pues el señor arzobispo no me garantizaba de ello. Hubo sacerdote que me aconsejara que con ese dinero que me habían dado me viniera escondido para Antioquia y que de allí le escribiera denunciándome fugitiva o que lo dejara esperando. Bendito sea Dios que me libró de obedecer a tal consejo. Toda la gente que conocía la cosa se afanaban para que resolviéramos pronto el caso para dejar de hacer fuerza. Las pobres hermanas se esmeraban en cuidarme con mejor alimentación, porque decían que al fin la duda y la lucha iban a ponerme mal de salud. Dios ha de pagarles. En mi alma no brillaba ya ni un rayo de luz acerca del asunto. Todo se me volvía tinieblas. Sin duda, a causa de la noche, hasta la oración se me acabó al fin. El mar ya no me decía nada, absolutamente nada. No podía rezar. En la Santa Misa no advertía ni cuándo se comenzaba ni cuándo se acababa. Estaba como atontada. Sin embargo, debía atender a las gentes que sin cesar pedían referencia de la misión y de quienes esperaba limosnitas. Para Dios no tenía ni una oración, ni una observancia, ni una mirada. Era un estado tristísimo. Por fortuna esto no fue sino la última semana de permanencia allí. Me parecía que si llevaba a las hermanas a Uré, así como el señor arzobispo decía, los otros obispos me llamarían al orden y si no las llevaba, las consecuencias que me indicaban aquellos con quienes consulté serían ruinosas para la congregación. Pero ya no sabía pensar ni consultar. Estaba despedida del señor arzobispo. Nada tenía ya a que ir a palacio. La oscuridad interior no era menor y no me encontraba con fuerzas para tomar ninguna resolución. Ya de Antioquia comenzaban a llegar lamentos de la demora y preguntas acerca de muchas cosas pendientes y que debía resolverse por la salida de las fundadoras de Uré. En fin, todo era oscuridad e impotencia. Solo una cosa conservaba en medio de todo. Confiaba, tenía serenidad y no flaqueaba. Valerosa determinación. En uno de los momentos de mayor entumamiento, cuando me parecía que hasta la voluntad se me había perdido, me fui por no tener más que hacer a sentarme en la capilla de las hermanas. Mi compañera estaba en la calle, las hermanas en clase y yo no tenía más que hacer ni pensar. Me entré a la capilla, pero como no podía rezar, me senté a mirar el sagrario con una indolencia parecida a demencia. Pero oh, qué bueno es Dios, no me dejó sufrir más. Como si se hubiera grabado en mi alma, sentí, comprendí y abarqué en un momento aquellas palabras de un salmo. La ley del Señor es inmaculada y convierte las almas. El testimonio del Señor es fiel y da sabiduría a los pequeños.
Salmo 18:8. Todo fue ya luz y dicha y claridad del alma, de un modo que no me acerté a decir exactamente. Vi las almas que en Uré iban a salvarse por la sola ley de Dios que las hermanas les darían. Las hermanas serían pequeñitas a quienes Dios da sabiduría. Los señores obispos no dirían nada malo porque a ellos también los iluminaría Dios acerca de este asunto. En fin, no vi razón para no llevar a las hermanas a Uré. En las condiciones que el señor Briochi me ponía, muchas almas iban a salvarse, mi dicha era casi completa. Bañada en lágrimas salí y en el corredor me encontré con la hermana superiora de la presentación, a quien le dije: me voy donde el señor arzobispo, porque estoy resuelta a irme a Uré, porque Dios estará con nosotras. La superiora me miraba asustada, pues no le di tiempo de preguntar más. Salí para el palacio. Al entrar me dijo el señor arzobispo: ¿qué hace todavía aquí? ¿Por qué no se ha ido? ¿No la tengo despachada? A todo respondí: no. Imposible irme sin auxilio espiritual, pero ya sí estoy resuelta. Vengo por sus últimas órdenes y a que me aconseje si espero el expreso o salgo en otro buque. Muy tranquilo y casi risueño, como quien esperaba el resultado, me contestó: bueno, muy bueno, así se hace. Dios la guiará. Voy a darle cartas para que en Magangué me la reciban y me le den indicaciones mejores del camino. Lo demás, si llegan el alma llena de Dios, no teman. Si llevan el alma llena de Dios, no teman. Van a salvar las almas y puede ser que el padre Custode, el cura de Cincelejo, no me diga que no, y entonces tendrán su comunión cada año. Cualquiera que no hubiera pasado por donde pasé esta mañana, con estas palabras de aliento y ese terminal de sacramentos cada año, en medio de paganos, hubiera gritado: barbaridad. Pero esta servidora lo oyó con mayor gusto y salí llena de paz. ¿Por qué no se me ocurrió referirle al señor arzobispo lo de la capilla aquella mañana? No lo sé. 3 o 4 años más tarde me hice la pregunta. Tampoco se lo dije a las hermanas ni a lo que me acompañaba siquiera. Esto ya lo he dicho, no es raro en tales casos. Solamente eché de menos al padre Elías para que me aprobara, pero como no lo tenía, Dios no permitió que agregara género de duda alguna. Por eso no me queda sino repetir aquello de siempre: el Señor es mi amparador, ¿y qué puede faltarme? Salmo 117:6.